Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Toroto, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, este conversatorio que tenemos trazando un camino hacia la sostenibilidad corporativa. Nuestras personas invitadas son César Espinosa, gerente senior de sostenibilidad en Industria Mexicana de Coca-Cola, y Sofi Calderón, directora regional de sostenibilidad en Grupo Modelo AB InBev. Es el primer webinar que hacemos en un rato desde Toroto, junto con entidades aliadas como lo son Coca-Cola y Grupo Modelo. Y como siempre hemos hecho mucho trabajo para traerles una conversación de muchísima calidad. Estamos aquí con dos personas que son gigantes del mundo de la sostenibilidad, en empresas que son gigantes en el mundo de cadenas de suministro sostenibles y regenerativas, así que tenemos muchísimo que aprender. No voy a hacer más que una introducción extremadamente breve. Enfrentamos una crisis climática grave y sí que la degradación del planeta puede interpretarse como la suma de las degradaciones causadas por alguna cadena de suministro. Y en ese sentido, hay algunas empresas cuyas cadenas de suministro tienen un tamaño extraordinariamente amplio. Y por lo tanto, la oportunidad de implementar economías regenerativas en estas cadenas de suministro, que como consecuencia tengan la regeneración del ambiente, es extremadamente amplia. Y estamos aquí para aprender de cómo estas empresas y estas personas líderes en estas empresas particularmente están liderando el camino en este sentido. Entonces, César, Soki, César, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Santiago. Qué gusto y qué placer estar aquí contigo y con Soki. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz de participar y de compartir esta horita con ustedes. Gracias, Soki, bienvenida. Audiencia, les doy la bienvenida. Les agradezco muchísimo que estén aquí acompañándonos. Les recuerdo, tenemos una sección de preguntas y respuestas. Es válido hacer preguntas en cualquier momento de la conversación. Si tienen relevancia en alguno de los temas que están diciéndose al aire, entonces ya veré yo como persona moderadora si incluyo alguna o no. También están nuestros equipos que están respondiendo preguntas por escrito en vivo. Entonces, digamos, siempre pueden participar y al final tendremos un espacio adicional para responder a preguntas de la audiencia. Entonces, por arrancar, quisiera pedirle primero a Soki y después, sí que haré esta misma pregunta a César. Las personas profesionales en sustentabilidad venimos de caminos muy diferentes, ¿no? Muchísimos de nosotros y nosotras, incluso ni siquiera existían ingenierías, carreras, licenciaturas en sustentabilidad o en sostenibilidad cuando estábamos estudiando, ¿no? Y la vida más bien nos ha llevado por ese camino. Entonces, Soki, te quisiera preguntar cuál es tu camino profesional y cómo entraste al mundo de la sustentabilidad. ¿Cuáles han sido los pivotes en ese camino y qué es lo que has aprendido? Súper, gracias Santi. La verdad es que, como tú dices, pienso que ha salido de lugares distintos. Bueno, yo tengo 15 años de experiencia trabajando, he trabajado en sectores distintos, he trabajado en Naciones Unidas, he trabajado produciendo comerciales de televisión y películas, nada que ver con esto. He trabajado mucho tiempo en recursos humanos también, en todas las áreas distintas de recursos humanos. He trabajado en empresas de telecomunicaciones, ahora en consumo masivo. Y fue aquí en ABI, en Grupo Modelo, cuando me dieron la oportunidad de entrar al mundo de sostenibilidad. Literalmente fue una conversación con mi vicepresidente en ese momento, y ahora les voy a contar un poco más adelante cómo estamos estructurados nosotros aquí en Grupo Modelo, pero fue este vicepresidente que un día me dijo que él me veía trabajando en sostenibilidad, y fue ahí que me hizo el clic. Yo siempre lo había pensado y siempre era algo que me apasionaba a mí internamente. De hecho, se reían mucho porque yo lavaba mi basura, yo era siempre como que la que decía cómo deberíamos hacer, qué cosas deberíamos hacer, pero más en un sentido como personal, en mi vida personal, con mi familia, no laboralmente. Y cuando este vicepresidente me dice esto y me dice que me ve en sostenibilidad, es ahí donde me hace este clic y digo, wow, esto también puede pasar, no solo personalmente, sino a manera profesional. Entonces es ahí que me dan la oportunidad de trabajar en el área de sostenibilidad.
La verdad, para mí ha sido un reto súper grande porque venía de otro mundo, de no saber tanto esto, y en los últimos años trabajando muchísimo, aprendiendo mucho y sobre todo con un equipo profesional de primera línea, y ahora es hacia donde quiero que vaya mi carrera y es en lo que estoy súper enfocada. Entonces, así terminé aquí. Creo que el mensaje es que todas las personas que realmente están interesadas en estos temas, ya sea que lo trabajen en el día a día y sea su trabajo, o lo que siempre les digo, desde donde cada uno esté, puede aportar muchísimo en temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Soki, por contarnos tu historia. César, ¿podrías compartirnos cómo ha sido para ti este camino? Sí, con gusto, Santiago. Y creo que coincido en que esta carrera es una mezcla entre temas o experiencias personales y profesionales. Desde el punto de vista personal, digo, te comparto, yo nací en Durango, entonces si algún paisano anda por acá, ahí lo deja en la caja de comentarios, por favor. Pero yo me acuerdo en mi familia, mis abuelos tenían un rancho, entonces varias de mis experiencias o de mis recuerdos más bonitos de la infancia era justamente estar aquí en el rancho, con la siembra de frijol, con las vacas, y me encantaba la naturaleza. Cuando llega la parte en donde tengo que escoger una carrera, justamente lo que tú decías al inicio, Santiago, pues no existía la carrera de sustentabilidad, pero había algo que en ese momento se le parecía, que era la carrera de ingeniero en biotecnología. Entonces la tomé por esta curiosidad en el medio ambiente, en ver cómo funcionan los ecosistemas, los seres vivos, y eso me llevó a que profesionalmente trabajé aproximadamente 10 años en el sector de la agricultura, empresas de producción, incluso sector público con estrategias o políticas, ¿no? De cómo deberíamos estar trabajando hacia adelante. Y ahí creo que fue donde me hizo clic. Me di cuenta que todas las actividades humanas tienen un fuerte impacto en el medio ambiente, pero son actividades necesarias. O sea, si yo paro hoy la agricultura, voy a dejar de comer. Pero creo que el clic que me hizo es, hay una mejor manera de hacer las cosas y eso se llama sostenibilidad. Y también decías, hay retos gigantes, pero también hay empresas gigantes. Entonces, ahorita desde Coca-Cola, creo que puedo poner ese granito de arena pues para seguir avanzando. Muchísimas gracias, César, por tu historia. Dos historias diferentes y es algo que vivimos incluso en Toronto, ¿no? O sea, muchísimas personas en Toronto sí vienen de ingenierías forestales, biología, ingeniería en desarrollo sustentable, pero muchas otras, incluyéndome, no. Muchas otras hemos encontrado el camino hacia las cadenas de suministro regenerativas en función de una carrera profesional y de seguir nuestro instinto. Soki bien lo comenta, líderes que nos han apoyado y que nos han dado su confianza a lo largo del camino también son muy importantes. Y bueno, les agradezco que nos hayan encontrado con tanta apertura a sus historias. Sí, comentar, está Jonathan Israel Aragón Martínez, también de Durango. Muchas gracias por saludar, una de las 259 personas en la audiencia que envía un saludo. Y arrancamos, Soki, me gustaría preguntarte desde Grupo Modelo, es una pregunta doble y que también es una pregunta que me gustaría hacerle a César, es qué acciones están realizando para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, pero particularmente desde un enfoque de cómo están estructurados internamente para realizar estas acciones y por qué creen que esa es una manera interesante de hacerlo. Súper, entonces nosotros en Grupo Modelo y en ABI a nivel global, nuestra estrategia va muy de la mano con el área de procurement o el área de compras. A diferencia de otras compañías y ahora que estamos trabajando con muchas empresas y les preguntamos dónde está el área de sostenibilidad, es distinto. Entonces les cuento un poquito. Nosotros en Grupo Modelo tenemos al área de sostenibilidad dentro de la vicepresidencia que se llama Procurement and Sustainability. Y mucha gente me pregunta por qué sostenibilidad está dentro del área de compras. Y para mí es algo que viene como natural, porque definitivamente en nuestra compañía los que deciden todo, absolutamente todo lo que se va a comprar en esta compañía es el área de compras. Entonces es ahí donde podemos generar un impacto, digamos, como que a largo plazo y un impacto tangible. Y les pongo algunos ejemplos. Cuando decidimos comprar las botellas de vidrio, quien hace la negociación es el área de procurement y ahí podemos negociar que efectivamente nuestras botellas tengan el contenido reciclado que necesitamos o que queremos tener y cada vez ir creciendo. Cuando compramos la materia prima, ¿quién la compra? Tenemos al área de raw materials que compra toda esta materia prima y esto nos da oportunidad de trabajar con los agricultores directamente. Hoy en día tenemos y trabajamos en México con más de 1,500 agricultores directamente
y aproximadamente 10,000 agricultores en toda nuestra cadena, ¿no? Y por último, cuando vamos y vemos la logística, cómo tenemos que transportar, está el área de procurement logística, haciendo que esto sea cada vez con una menor cantidad de emisiones. Y terminando, y en el último punto que tal vez mucha gente lo vive directamente, en los eventos. Ahí tenemos nosotros el Corona Capital, que ha sido el primer evento del 2019 que ha sido certificado en ISO desde maneras sustentables, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién hace la negociación de los proveedores con los que vamos a trabajar en los eventos? Es procurement. Entonces, definitivamente, esa es la manera que nosotros en Grupo Modelo estamos asegurando a largo plazo, porque también las negociaciones con los proveedores son a largo plazo. Entonces, trabajando de la mano con procurement, lo cual no quita que sostenibilidad también se trabaje desde el área de Corporate Affairs y la trabajamos de la mano, que se trabaje desde el área de supply o desde la parte técnica en nuestras cervecerías, desde el área logística, desde el área marketing. Entonces, cada área aporta un granito de arena dentro de sostenibilidad, pero a nivel organizacional, la parte de sustainability per se está dentro del área de procurement and sustainability. Muchísimas gracias, Oki. Me parece extremadamente interesante y efectivamente algo que yo no sabía, estoy aprendiendo, es que incluso las compras de suministros del sector primario, agro, del insumo, están dentro de ese departamento y tiene bastante sentido. Aprendí mucho con la respuesta, te lo agradezco. César, me interesa mucho escuchar lo mismo por parte de ustedes, digamos, ¿qué acciones están realizando para asegurar la sostenibilidad en sus cadenas de suministro? E internamente también, digamos, por lo interesante del tema, ¿cómo se estructuran, cómo se arman en la industria mexicana de Coca-Cola para enfrentar este reto? Sí, en la industria mexicana de Coca-Cola tenemos una estructura específica que es el área de asuntos públicos, comunicaciones y sustentabilidad. Entonces, cada una tiene una dirección, que la sustentabilidad tengo el honor y el orgullo de pues, coordinar y liderar, porque realmente hay muchos líderes dentro del sistema, pero también hay una parte integral que es Fundación Coca-Cola. Y esto te lo cuento porque el enfoque más de la industria mexicana de Coca-Cola es trabajar en dos grandes rubros. Uno, reconocer que las empresas somos corresponsables de buscar esta sustentabilidad y de hacer las alianzas. Creo que no es un reconocimiento a que no vamos a poder cambiar las cosas solamente nosotros, sino que necesitamos estar en conjunto tanto con otras empresas, como con gobiernos, como con la sociedad civil. Y la segunda, que es todavía más importante, que es trabajar con nuestras comunidades, ¿no? También por eso Fundación Coca-Cola le da ese giro importante, porque nosotros no comprendemos un desarrollo de una empresa si las comunidades en donde estamos trabajando no se desarrollan de la misma manera. Y en este sentido, digo, en general, traemos una plataforma que hemos desarrollado que se llama El Amor Multiplica, que está basada en 4 grandes ejes de trabajo: reciclaje, el cuidado del agua, empoderamiento de mujeres y comunidades. Entonces, bueno, ahí están esos 4 grandes pilares. Y digo, nada más para darte un par de objetivos o de indicadores que traemos en 2 de los más relevantes. En el tema de reciclaje, pues estamos comprometidos a ser capaces de recolectar y reciclar el equivalente al 100% de los empaques que ponemos en el mercado y tener al menos un contenido reciclado en estos empaques del 50% para el 2030. Y de frente al tema de la seguridad hídrica, pues igual 2 grandes compromisos. Uno es ser capaces de regresar a la naturaleza el equivalente al 100% del agua que nosotros usamos en nuestros productos, y el segundo, llevar agua limpia o acceso al agua a 1 millón de mexicanos para el 2030. Y digo, aquí lo cierro en el sentido de que estos objetivos, cuando lo ponemos a una visión 2030, no es una casualidad, porque pues también están muy ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos que todos tenemos y que pues tienen este margen de tiempo. Entonces, pues eso es lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias, César. Sí que, digamos, vale la pena comentar, hemos visto para tanto Coca-Cola como para Grupo Modelo inversiones que son de las más altas que existen en el país en temas de incluso restauración ecológica en cadenas de suministro para aumentar infiltración hídrica y mucho más, y construir cadenas de suministro regenerativas. Hablabas de algo que me gustaría rebotar con Soki, César. César mencionó un tema que es muy importante, que tiene que ver con alianzas, es decir, digamos, cómo se pueden ustedes como grandes
líderes en sus sectores, como grandes empresas en el contexto industrial mexicano, latinoamericano y del resto del mundo, ¿cómo se pueden involucrar tanto competitive partners, socios, clientes, digamos, y otros en la construcción de cadenas de suministro regenerativas? Listo, Santi. Bueno, y muy en línea con lo que comentaba César, la verdad es que yo creo firmemente que mientras más trabajemos juntos, mayor va a ser el impacto, ¿no? Es clave poder trabajar con empresas privadas, con el sector público, con el gobierno, con ONGs, con los académicos y también nosotros como seres humanos y como sociedad, ¿no? Definitivamente, si todos trabajamos juntos, vamos a poder generar un cambio. Generar cambios independientes o solo una empresa solita, por más que sea grande y tenga presupuesto, es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos buscando nosotros desde ABI, desde Grupo Modelo. Y un ejemplo de esto es la aceleradora 100 más. Para los que no conocen, la aceleradora 100 más es una iniciativa que nosotros tenemos a nivel global y en los últimos años tenemos más empresas que se han unido a esto. ¿Y qué es lo que hacemos en la aceleradora 100 más? Es buscar estos emprendedores, estos startups, y aquí, bueno, tenemos el gusto de tener a Santi y a todo el equipo de Toroto que aplicó a la aceleradora 100 más el 2021 y ganaron, ¿no? ¿Qué significa o qué hace un startup o un emprendimiento que gana? Tiene la posibilidad de hacer un piloto, digamos, a veces no tienen, los startups no tienen el dinero para hacer el piloto, pero tienen ideas muy grandes y tienen cosas muy buenas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es financiar ese piloto con un monto de hasta $100,000 para que puedan hacer el piloto, y la idea es después del piloto empezar a trabajar. Y creo que aquí en México y con Toroto, Santi, hemos tenido una experiencia muy linda. Empezaron con la aceleradora 100 más trabajando con nosotros y hoy en día trabajamos en conjunto en muchos proyectos, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es poder llegar también a soluciones por medio de otras personas que son más expertas y conocen sobre el tema. Por otro lado, también estamos buscando socios que puedan ofrecer avances revolucionarios y en conjunto. Y ahí, aprovechando que lo mencionabas, tenemos un proyecto muy grande, que es el proyecto más grande que tenemos a nivel compañía en ABI, que se llama Aguas Firmes. Es un proyecto que tiene una inversión de $10 millones en 3 años, donde invertimos nosotros como Grupo Modelo y también invierte GIZ, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo, y con el trabajo en conjunto y con todos los socios y con todos los aliados que trabajamos, nos damos cuenta que todos pueden aportar desde su experiencia y desde su expertise. La cooperación alemana GIZ es muy buena para el tema de gobernanza, entonces ellos lideran ese pilar. Bueno, con ustedes trabajamos todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza, y así vamos trabajando con socios estratégicos en cada sector, y justo ahora estamos empezando a abrir mucho más cómo más empresas y gobiernos se quieren unir a estos proyectos. Creo que cuando hablamos en proyectos de agua específicamente, la mayoría tal vez sabe, son proyectos muy a largo plazo, son proyectos muy caros. Entonces, realmente, mientras más logremos enfocarnos y trabajar en conjunto, más cambios podemos tener. Muchísimas gracias, Oki, por esa respuesta. Efectivamente, sí vale la pena que lo mencione, ¿no? El primer gran proyecto que implementamos de soluciones basadas en la naturaleza como Toroto fue con Grupo Modelo desde el año 2020. Luego tuvimos el proceso de la aceleradora, que es un esfuerzo en el que participan tanto Coca-Cola como Grupo Modelo, y hoy estamos trabajando en nuevos lugares ya con ambas empresas, ¿no? Ha sido efectivamente un ejemplo de colaboración exitoso y cuya consecuencia definitivamente se ve como más hectáreas en trabajos de restauración, más infiltración hídrica, más salud para los acuíferos, más comunidades involucradas, y yo también lo identifico como un caso de éxito. Ahora, este tema, digamos, estamos hablando muchísimo de lo territorial, y César, de hecho, me encanta escuchar en tu propia historia que vienes de lo territorial. O sea, la crisis climática luego se nos olvida que es un problema territorial. Si queremos enfrentarlo, necesitamos conservar, restaurar y manejar hectáreas de manera sostenible y regenerativa. Si no, no hay forma. Y ahí sí que empresas del sector de alimentos y bebidas pues tienen cadenas de suministro territoriales.
y en el sur global en general, pero particularmente en México, hasta el 50% de la tierra, si no me equivoco, 51% de la tierra pertenece a comunidades indígenas o a ejidos, ¿no? Comunidades agrarias. Entonces, ¿cómo crear, César, soluciones regenerativas involucrando junto con comunidades locales? ¿Y qué nos pueden platicar de lo que ustedes ya están haciendo? Sí, mira, creo que una de los grandes beneficios y que le reconocemos a esta alianza con Toroto es que justamente abordan las tres cosas que yo considero que son importantes, ¿no? La parte de alianzas, porque pues ustedes hacen un trabajo también de alianzas muy fuerte en campo, pero hay otras dos, una muy técnica y una muy humana, que son claves para este tema, ¿no? La primera, que es la técnica, tienen todo el expertise, y esto es importante, del análisis exhaustivo, de estar en campo, tomar muestras, conocer cómo están incluso las capas georreferenciadas, que digo, puedo aquí hablar de todo lo que hacen técnico, que al final me gusta cómo lo bautizan, que es como el oráculo que al final te da la información, pero esa información no significa nada si no estás con la comunidad, porque a final de cuentas necesitas conocer cuáles son las necesidades que tiene en tierra la comunidad, ¿no? ¿A qué se dedica? De qué viven, están cerca o no están cerca de los cuerpos de agua, están cerca o no están cerca de nuestras plantas de producción. Entonces creo que este tipo de elementos son los que te hacen un proyecto 360 y que le da esta sustentabilidad a largo plazo. Y creo que el punto final es que muchas veces estos proyectos también se convierten en un proyecto productivo para la propia comunidad, que le genera un ingreso y también les genera un arraigo y un cuidado al mantenimiento del mismo proyecto, ¿no? Entonces, punto importante que quiero recalcar, pues esta alianza con Toroto nos permite explotar este 360. Y en el tema de qué estamos haciendo específicamente en seguridad hídrica, también hay como tres grandes, yo les llamo círculos concéntricos, ¿no? El primero y el más cercano es empezar desde nuestras plantas y de nuestras operaciones. Como te decía, somos corresponsables, invertimos todos los años en pues ser más eficientes en nuestros procesos de producción. En los últimos 10, 15 años hemos mejorado un 30% las eficiencias, vamos a seguir invirtiendo para mejorar, ¿no? Pero ese es un primer círculo. El siguiente es el trabajo con la comunidad. Y en este sentido, cruza con el objetivo de llevar agua a 1 millón de mexicanos para el 2030 y estamos trabajando mucho en sistemas pues, basados en la naturaleza, ¿no? Trabajando mucho en sistemas de captación de lluvia, en este programa de escuelas de lluvia, donde ya hemos instalado 117 techos captadores, donde, pues aunque ya se han beneficiado 117 escuelas, 20,000 estudiantes. Creo que es importante que también hay un componente educativo, que incluso los mismos alumnos luego son los que educan a los papás y a los maestros. Entonces, eso es muy bueno y muy noble. Y el tercero, que yo considero que es el más ambicioso, pues es el sentido de este tema regenerativo, ¿no? Nos vamos al ambiente ya de la naturaleza, trabajar en el reabastecimiento de agua, y el compromiso que baja es el de regresar a la naturaleza al menos el 100% del equivalente del agua que usamos en nuestros productos. Y aquí es donde van las inversiones y las alianzas más fuertes. Ya anunciamos en noviembre esta inversión de 87 millones de pesos, donde está incluido Toroto, que estamos trabajando ahí en Tlaxcala, en Nayarit y en Chiapas. Pues lo que queremos es enfocarnos a proyectos regenerativos y soluciones basadas en la naturaleza que dependen de este análisis que ustedes van a hacer integral y que va a estar muy conectado con las comunidades. Y también algunos otros proyectos como los humedales, que también son basados en la naturaleza, que hay una inversión de 170 millones de pesos para construir al menos 4. Y yo aquí cerraría nada más haciendo esta reflexión de por qué estamos yendo hacia estas tecnologías basadas en la naturaleza, porque uno, digo, la naturaleza aquí es sabia, pero se nos olvida que también este tipo de ecotecnologías, aparte de ser buenas para el medio ambiente y ser buenas para las personas también son económicas, requieren menos mantenimiento, usan los recursos de manera responsable. Entonces creo que esa es la tendencia a la que se debería estar apostando en los próximos años. Muchísimas gracias, César, por tus comentarios. Creo que es un portafolio amplio de esfuerzos que van en el sentido de lo territorial. Y algo que es bien interesante y que digamos, siempre nos gusta recalcar, hablas de permanencia, ¿no? O sea, de la importancia
lo vemos también con Aguas Firmes y con Grupo Modelo, de la importancia de que los proyectos que estamos haciendo sean permanentes. Como especie, no vamos a tener los recursos para enfrentar la crisis climática 2 veces. Ni siquiera estamos seguros de que vamos a tener los recursos para enfrentarla una vez. Y si las cosas que estamos haciendo no son permanentes, nos vamos a meter en problemas graves. Y la permanencia es hija de la gobernanza, que tiene que ver con los acuerdos a los que llegamos con las comunidades locales que están en nuestras cadenas de suministro. Son temas extremadamente interesantes. Soki, voy a aprovechar para en esta siguiente pregunta incorporar ya una pregunta de la audiencia y voy a hacerte una pregunta que yo mismo tenía preparada para ti. Y es, si podrías explicar un poco más qué es Aguas Firmes de manera muy concreta y en ese sentido, ¿cuáles han sido los principales retos en la implementación de un programa como Aguas Firmes, que como bien comentas es el más grande de ABI a nivel global? ¿Y cuáles son las principales oportunidades que identifican en la implementación de cadenas de suministro regenerativas? Entonces, Aguas Firmes, retos en esa implementación y qué oportunidades ven desde ABI hacia adelante en cadenas de suministro regenerativas. Súper, Santi. Entonces, para contarle al equipo qué es Aguas Firmes, y también los invito, si buscan, tenemos una página súper buena que le hemos metido mucho amor y mucha dedicación. Entonces, sí pueden buscar Aguas Firmes en Google y les va a salir la página. Entonces, ahí está todo el detalle. Están las personas, digamos, que han vivido esto de primera mano para contarles, pero les cuento aquí súper resumido qué es. Entonces, Aguas Firmes, como les decía, es nuestro proyecto más grande, una inversión de $10 millones en 3 años, cooperación alemana GIZ y nosotros, digamos, poniendo el recurso y poniendo la plata. Y este proyecto específicamente es un proyecto para mejorar la disponibilidad hídrica de los acuíferos. Hoy por hoy Aguas Firmes está en 2 lugares, lo estamos trabajando en Apan y en Zacatecas puntualmente, y tiene 5 pilares, ¿no? Entonces, para trabajar en esto, nuestro primer pilar, que se los había comentado un poco al inicio, y es el que trabajamos muy de la mano en APAN, específicamente con Toroto, son las soluciones basadas en la naturaleza, y con este permite la infiltración de agua en el acuífero, y bueno, estamos haciendo ahí muchísimo trabajo que lo pueden revisar en la página. El segundo pilar es todo el tema de prácticas de agricultura sustentable. Como ustedes saben, y ahí Santi también lo mencionaba, y César, el tema del agua se va y se ocupa muchísimo en todo lo que viene a ser agricultura. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es trabajando directamente con los agricultores. Y algo súper interesante es que no estamos trabajando solo con nuestros agricultores o los agricultores de cebada, sino trabajamos con todos los agricultores que están alrededor, digamos, de donde estamos operando. El tercer pilar es todo el tema de la inclusión financiera, y ahí estamos trabajando directamente también con los agricultores para ver cómo pueden hacer ellos para tener préstamos, para tener seguros, para mejorar su calidad de riego. Entonces trabajamos con ellos. El cuarto pilar es todo el tema de monitoreo. Entonces, la gran pregunta es cómo medimos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este pilar está súper dedicado a monitorear y que tengamos digamos, la ciencia cierta de que lo que estamos haciendo efectivamente está trayendo los beneficios que planeamos. Y el último pilar que también les comentaba que GIZ es experto en el tema es todo el pilar de gobernanza. Entonces, ahí como súper grandes rasgos de qué se trata Aguas Firmes. Y entrando un poco a la segunda parte de los retos y las oportunidades, bueno, el primer obstáculo o reto es que estamos hablando de naturaleza, ¿no? Por lo cual nosotros no podemos controlar 100% lo que pasa en la naturaleza, porque somos seres humanos y la naturaleza opera de una manera distinta, ¿no? Entonces, ese creo que es el primer reto que todos tenemos que saber, y lo hacemos así cuando planteamos los proyectos. Pensamos más en proyectos a largo plazo, a 3, a 5, a 10 años. Lo que planteamos puede ser que mejore y lleguemos a mejores resultados de lo que esperábamos, o que no sean tan buenos. Entonces creo que siempre hay que tener una apertura ante esto. El siguiente es un poco el tema del cambio del mindset de los actores, ¿no? Cómo reducir el consumo de agua, no solamente nosotros en nuestras cervecerías, sino todos en las operaciones. Creo que un punto y un dato súper interesante ahí para nosotros es que venimos trabajando mucho en este tema desde hace varios años, y desde el 2012 a la fecha, nosotros en nuestras cervecerías hemos reducido aproximadamente el 30% de uso de agua, ¿no?
También estamos trabajando con nuevas tecnologías que permiten llevar el consumo de agua a valores extraordinarios. Y ahí entrando un poco al tema de oportunidades, y César lo mencionaba, es cuando decidimos trabajar con y para la comunidad, ¿no? Este tipo de proyectos no es que solo lo hacemos nosotros y lo vemos solitos, sino trabajamos de la mano con la comunidad, tenemos gente de los distintos aliados en campo trabajando con la comunidad para que esto pueda ser sostenible. En nuestro caso, digamos, trabajamos directamente con los ejidos, trabajamos directamente con los agricultores, y es clave demostrar cómo nuestra propuesta realmente está funcionando, ¿no? Y que estamos comprometidos en acompañarlos y trabajar juntos. Si ellos no creen en nuestra propuesta, si ellos no creen en el beneficio, la verdad es imposible que esto sea viable, ¿no? Y de ahí la importancia también de que trabajemos con la gente de la comunidad, que sean ellos mismos los que están trabajando, los que están haciendo los trabajos en campo, para que realmente conozcan cómo es y obviamente puedan tener también un ingreso cuando están trabajando en todos estos temas. Y tal vez para cerrar este punto, y súper importante, es dejar la capacitación, las capacidades instaladas. ¿Qué significa esto? Y es algo en lo que trabajamos muchos en capacitaciones, ¿no? Brindar la asistencia técnica constante, implementar las parcelas demostrativas y enseñar. Si la gente no enseña, si la gente no aprende, si la gente no entiende por qué está haciendo esto y simplemente llega una empresa y pone plata y hace algo, esto no es sustentable, no va a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales puntos, tanto en retos como oportunidades. Muchísimas gracias, Oki, por la riqueza de esta respuesta. Efectivamente, Aguas Fines es un programa extremadamente ambicioso que ha sido implementado a pesar de un montón de retos con muchísimo éxito. Y digamos, lo mismo del lado de Coca-Cola, ¿no? Tienen un compromiso que suena extremadamente ambicioso. Es hacia el 2030 reinfiltrar por lo menos una cantidad equivalente de agua, o sea, por lo menos una cantidad equivalente de agua a la que se usa en el proceso de producción de sus productos. Digamos, ¿qué consejos tienen? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué planes tienen? Obviamente has hablado ya de eso, pero además, ¿qué consejos tendrían ustedes para otras empresas, César, que están buscando cumplir con objetivos similares, ¿no? Ya sea reducir su huella hídrica o digamos, mejor aún, anularla o incluso mejor aún, convertirla en un uso circular regenerativo? Sí, yo creo que, digo, aquí mencionarte tres grandes reflexiones que hemos aprendido durante el camino. Creo que la primera y la más importante es no esperarnos a las crisis, ¿no? Estas estrategias no pueden ser respuestas solamente a una crisis momentánea o a un tema que pasó ayer o que salió en las noticias. En este caso, pues hemos trabajado los últimos 20 años para tener un plan estratégico, pues porque estamos convencidos de que si no hay agua, no hay comunidad, y si no hay comunidad no es negocio. Pues eso es importante también mencionarlo. El segundo, hablaba también Soki, y tú lo mencionabas, sobre la importancia de tomar estas decisiones con base a datos reales, oficiales, científicos, y tener esa sensibilidad con la comunidad. Y aquí a qué me refiero es, obviamente, calcular pues no somos los únicos usuarios de una cuenca, por así decirlo, por lo tanto tenemos que hacer estas alianzas para mantener la salud de la cuenca. Pero aquí la pregunta es, ok, entonces, ¿cuáles son los datos de uso? ¿Cuánto estamos extrayendo? ¿Cuál es la línea base? ¿Para qué se usa el agua en esta cuenca y quiénes son los usuarios del agua? Entonces, creo que a veces esos datos, por ahí salen muchas fake news o salen datos maquillados. Es importante tener una fuente oficial, entre todos tener como los datos reales, ¿no? Y el tercero, que creo que es el que luego parecería más doloroso, pero que cada vez está avanzando más y lo cual a mí me da mucho gusto, es el tema que toman la planeación de las inversiones para llegar a estos objetivos, ¿no? Definitivamente, pues, y se mencionaba, no es un tema filantrópico. Nosotros llevamos 97 años en México y si queremos estar otros 100 años más, necesitamos hacer inversiones y necesitamos ser sustentables. Eso es innegable. El último punto, que creo que es el tema de permanencia,
pues también darle un rol específico a la gente de la misma comunidad en donde va a quedar este proyecto, ¿no? Porque si no, luego vamos y se instalan elefantes blancos que no funcionan, que se paran o que representan en muchos casos un gasto de mantenimiento para municipios o propias comunidades. Y en este caso, digo, un ejemplo como reflexión y caso de éxito de algo que nos ha pasado. Yo te contaba de esta inversión en los humedales basados en la naturaleza que estamos haciendo, e imagínense, digo, para hacerlo muy visual, imagínense que es una alberca gigante de baja profundidad, donde en lugar de usar químicos, se usan plantas de ornato, plantas bulbosas, donde se siembran ahí, pasa el agua, que antes eran aguas negras de uso urbano, que se tiraban a un cuerpo de agua, al mar, a un río. Entonces pasan y de manera natural se va filtrando y al final, pues por este proceso natural sale un agua, si bien no es potable, es para un uso productivo. Entonces aquí nos dimos cuenta de, yo estoy filtrando 3 millones de litros de agua al día, ¿qué voy a hacer con ella? Y nos dimos cuenta que la comunidad, durante la gestión de este proyecto, por la parte de alianzas y gobernanza, pues ellos se dedican a la producción de plantas decorativas o incluso de plantas de palmas. Entonces, esta misma agua que antes era un desecho, que antes iba al mar a contaminar, pues ahora lo que hace es que le da un beneficio a la comunidad en un vivero, donde ellos mismos se autogestionan y ya les genera un ingreso a estas familias. Entonces, creo que sí recalco este punto porque luego, si son 3 patas de la sustentabilidad, que es el social, el ambiental y el económico, luego se nos olvida que también tiene que ser rentable para las propias comunidades. Si no, no hay un incentivo para que el proyecto se mantenga a lo largo del tiempo o se autopague, ¿no? Que creo que es también la parte regenerativa, económica y natural. Muchísimas gracias, César. Son excelentes consejos que además estoy seguro hemos visto que están funcionando. Ahora, al mismo tiempo, sí que debe haber también internamente retos para estas transformaciones y gestiones de cambio internas, ¿no? Definitivamente no es sencillo. Por ahí retomando una pregunta de la audiencia que dicen a Soki, a ver, se le hace particularmente interesante a esta persona que el área de compra sea la que sea una especie de pivote en el área de sustentabilidad en Grupo Modelo. ¿Cuál ha sido la apertura al cambio o falta de apertura al cambio que han tenido ustedes que enfrentar con sus proveedores? Que se me hace muy importante. Y en este sentido, incluso internamente, o sea, ¿qué sugerencias ustedes pueden tener? ¿Qué consejos ustedes pueden ofrecer a otras empresas que están buscando tener una reducción o digamos, incluso llegar a cero en temas de su huella hídrica? ¿Qué consejos tienes tú para navegar este cambio interno tanto en el corporativo como con proveedores que son tan importantes también? Súper buena pregunta. Entonces les cuento un poco. Definitivamente hay empresas que tienen mucha apertura, hay otras que no tanto. Ahí tal vez contarles que nosotros hace un par de años lanzamos, digamos, como una nueva meta. Nosotros tenemos nuestras metas súper establecidas para el 2025 y lanzamos una nueva meta en todo lo que se refiere a acción climática para el 2040, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta meta ya para el 2040? Es que no solamente estamos viendo dentro de nosotros qué hacemos como compañía para reducir nuestras emisiones, sino también estamos viendo a lo que se llama el Scope 3, que es ir con nuestros proveedores. Entonces, nosotros como equipo venimos trabajando súper duro hace 1 año y medio en esto para mapear. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y les cuento ahí súper a grandes rasgos qué es lo que hicimos. Y también importante mencionar que cuando tú ves, digamos, toda la huella que tienen las empresas y específicamente nosotros, la gran mayoría de nuestras emisiones están en lo que viene a ser el Scope 3, que viene a ser todo el tema de nuestros proveedores. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo primero que hicimos fue agarrar como un Pareto, ¿no? Se imaginarán la cantidad de proveedores que tenemos nosotros en Grupo Modelo, en la región que manejo. Aprovecho para contarles eso también desde aquí. Bueno, mi rol y de algunas personas de mi equipo, manejamos la región, es decir, manejamos México, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador y algunas partes del Caribe como República Dominicana, Panamá, Guatemala y algunas islas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mapeando todos los proveedores que tenemos. Después de que mapeamos todos los proveedores, vemos el Pareto. ¿Cuáles son los que tienen, digamos, mayor cantidad?
Después lo que estamos haciendo es ya empezar a ver estas conversaciones y ver dónde están ellos, porque hay empresas que son, digamos, que están como muy beginners, que no saben, no entienden muy bien el tema, no saben todavía qué hacer. Hay algunas que ya lo entienden, ya están, digamos, más avanzados, ya están empezando, y hay otras que ya están, digamos, avanzadas, que son más grandes, que incluso tienen compromisos públicos como nosotros en hacer todo este tema de reducción. Entonces, es un trabajo grande con los proveedores, es un trabajo largo, pero tal vez ahí mi pensamiento y mi consejo es sí se puede. No es fácil, toma mucho tiempo, hay que tener muchos aliados, pero es algo en lo que sí se puede trabajar, ¿no? Entonces, invitarlos a trabajar dentro de las empresas y ahí uniendo con la pregunta que me hacías, Santi, de qué es lo que deberían hacer las empresas o qué consejos les damos nosotros. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer una empresa es ponerse unos objetivos. Como les digo, estos objetivos al final uno no sabe exactamente cómo los va a cumplir, pero por lo menos el sentarse, pensar, setear los objetivos, ponerles KPIs que sean medibles, que sean cuantificables, que sean basados en la ciencia, esa creo que es la primera tarea. Una vez que ustedes logren hacer esto en sus compañías o desde donde estén, lo pueden compartir y esto también puede pasar a una siguiente etapa que es comunicarlos, ¿no? Cuando uno comunica un objetivo, tiene una presión más grande y tiene miradas desde afuera que los tiene que cumplir, ¿no? Entonces, también alineado con esto es cómo trabajar internamente en las operaciones que cada uno tiene y también trabajar externamente. Algunos ejemplos del trabajo interno y que nosotros lo hacemos, digamos, dentro de nuestras operaciones es el tema de consumo, el tema del reuso de agua, bueno, de agua y de todo, ¿no? El tema del reuso, el tema del reciclaje, también empezar a repensar a través de las nuevas tecnologías qué acciones podemos hacer en las operaciones, cómo podemos minimizar cada vez más el uso de agua. Y dentro del pilar externo, trabajar mucho en las implementaciones en territorio, o sea, no solo pensar internamente qué voy a hacer yo, sino salir, como les digo, salir con los proveedores, en este caso, salir y trabajar con las comunidades, ver de la mano de la comunidad qué se pueden hacer, qué acciones pueden hacer, y también lo que les decía anteriormente, clave el tema de tener capacitaciones y también ver cómo podemos desarrollar a estas diversas actividades que a veces se salen de nuestro core del negocio, pero que puede ser temas de agricultura, temas de consumo urbano. Entonces ahí resumen cómo podemos hacer esto, setearnos objetivos, publicarlos y decir qué es lo que vamos a hacer y trabajar tanto internamente como externamente. Muchísimas gracias, Oki. Se me hace muy importante todos los comentarios y sobre todo que son sugerencias concretas que tanto tú como César comparten con nuestra audiencia para este tema de gestión de cambios. Efectivamente, creo que algo muy importante de entender es que ninguna empresa, pero mucho menos las grandotas, son entidades monolíticas, sino que están constituidas por una diversidad universal de visiones, de pasiones, de deseos, y gestionar el cambio de visión o gestionar un cambio de actitud, gestionar un cambio de cultura al interior de estas empresas es algo extremadamente complejo, por lo cual tenemos que darles muchísimo crédito a líderes como César y Soki, que justamente lideran esta transformación y esta gestión de cambio al interior de sus empresas. César, quería también preguntarte si nos pudieras relatar, digamos, cómo ha sido esta gestión de cambio al interior de Coca-Cola. Y también hay por ahí una pregunta en la audiencia que me gustaría ligar con esto para ti, y es particularmente cómo te imaginas tú, o sea, ha habido cambios hasta hoy, ¿no? Y hoy tenemos ciertas metas, ciertas actividades siendo implementadas. Ok, ahora hacia el futuro, ¿cómo te imaginas tú, César, en un mundo ideal, digamos, lo que es una cadena de suministro regenerativa? ¿Cuáles son las características de esta cadena de suministro regenerativa ideal? ¿Cuáles son, incluso si pudieras compartirnos algún KPI de cómo se ve eso, cómo se mide eso? Y si particularmente podemos hablar del rol de las soluciones basadas en la naturaleza en esa cadena de suministro regenerativa, pues ya sería un lujo. Muchísimas gracias, César. No, perfecto. Muy buena pregunta, me deja reflexionando. Yo creo que el tema de la gestión del cambio siempre va a haber, ¿no? Siempre tenemos que estar listos para el cambio. El cambio es algo que nunca va a dejar de ser. Creo que debemos primero de aceptarlo y de estar dispuestos a seguir aprendiendo. Y yo creo que tiene 3 pasos que lo hemos vivido internamente. Uno, el primero es a dónde
¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra visión o cuál es nuestra misión? En este sentido, yo te comparto hoy que la visión es refrescar el mundo y hacer la diferencia. Pero te aseguro que se tardaron 6 meses todo el equipo directivo en reuniones para llegar a eso tan contundente, pero tan efectivo, ¿no? Entonces ya es algo que es importante tener ese objetivo y esa visión. Segundo, pues ser capaz de inspirar a toda la organización. Ya tenemos una visión, tenemos unos objetivos, pero ahora cómo realmente inspiramos a todo el equipo con los valores, con lo que estamos viviendo y que conecten nuestras acciones con este espíritu que realmente queremos perseguir. Y el tercero, que bueno, dependerá de la empresa, pero en este sentido es cómo conectan también estos valores, esta visión y misión, en este caso con los productos o con las marcas que son embajadoras, embajadores de la compañía, ¿no? Entonces, creo que esa es la tercera parte que también se está trabajando. Entonces, digo, ahorita no voy a hacer comerciales, pero cada una de nuestras marcas, pues en teoría debería de tener un espíritu y una visión hacia cumplir objetivos de sustentabilidad. Y en el tema de la cadena de suministro se conecta muy bien y te doy algunos ejemplos. Yo creo que para el tema de cadena de suministro hay 3 ingredientes, ¿no? Que es aire, agua y suelo. Como la relación aire, agua y suelo, lo que te da el 80-20 de los retos. En temas de agua, por ejemplo, hemos trabajado mucho en revisar los datos oficiales, pues nos damos cuenta que hoy la situación en México es que el 75% del agua disponible se utiliza en la agricultura. Entonces, necesitamos cada vez más, como empresas y como alianzas, invertir en la tecnificación del riego agrícola. En México, considero que pues, sí hay una fuerte necesidad de inversión de estas tecnologías y cuando tú comparas 75% en la producción agrícola versus un 5% de toda la producción industrial, pues te das cuenta que si tú puedes apostarle a reducir, aunque sea un 10%, el uso de agua agrícola, pues ya estás casi regresando el 100% de lo que usaría toda la industria. Eso, obvio, y aquí soy muy claro, sin dejar tu corresponsabilidad y tu parte, ¿no? En este sentido, ya hay muchas tecnologías en las que estamos también trabajando alianzas, sistemas de monitoreo satelital, recomendaciones de riego, que se riegue cuando pues, no va a haber evaporación, que se riegue cuando no va a llover al día siguiente. Y este tipo de situaciones pues también nos van a ayudar a mantener una cuenca de donde todos estamos trabajando pues saludable. Y otro sentido también es el tema de aire, que creo que, digo, aquí lo voy a tocar un poco con la cadena de suministro, no necesariamente de ingredientes, sino de transporte, ¿no? No es lo mismo y aquí también es contraintuitivo. Pero si bien nosotros tenemos un fuerte compromiso con el reciclaje de PET y estamos llegando a niveles como de 60% en México, que son más altos que incluso los de Estados Unidos y Canadá, luego hay una falsa percepción de que cuando tú ves PET contra vidrio, pues el vidrio es más sustentable. Si tú ves a lo mejor toda la cadena, pues te vas a dar cuenta que pues mover peso también te genera pues ciertas emisiones. Entonces, creo que aquí es importante mantener una medida con base científica, pero ver todo el proceso de ciclo de vida para tomar las mejores decisiones y las decisiones que nos puedan llevar a pues, una cadena más sustentable e incluso en algún momento ya regenerativa. Muchísimas gracias, César. Sí es bien interesante verlo desde el punto de vista suelo, agua, aire. Justo y me hiciste pensar muchísimo en una manera de ver lo que tenemos desde Toronto y desde muchas otras empresas y organizaciones que estamos en esto, que es desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, servicios que ya sea los sistemas hídricos o sistemas de suelo o sistemas meteorológicos nos ofrecen a no nada más la humanidad, pero a todo el sistema vivo que se encuentra en el planeta. Y muchas veces todas estas pláticas tienen que ver con cómo consumimos y cómo devolvemos y reconstruimos servicios ecosistémicos como especie, ¿no? Desde el punto de vista de suelo, Soki, sí quería preguntarte, sobre todo porque sé que tienen muchísimo camino andado. Hay varias preguntas en la audiencia, además, en torno a esto, en torno al tema de agricultura.
¿Cómo ven ustedes la transformación de la cadena de suministro agro desde la perspectiva de agricultura regenerativa? O sea, ¿qué pueden contarnos de lo que han estado haciendo en ese sentido, en trabajo con agricultores, y cómo ves que evoluciona eso hacia adelante? Listo, Santi, definitivamente sí estamos trabajando mucho con agricultura. Tal vez para contarles, y les contaba que trabajamos directamente en México con 1.500 agricultores. Nosotros tenemos un equipo de agro específicamente y tenemos gente en campo, lo cual es súper útil para poderle enseñar a la gente, ¿no? A veces pasa que si no lo ves, no lo crees. Entonces, ahí que estamos trabajando mucho, tema de parcelas demostrativas, o sea, de que no solo decirte como, oye, tienes que hacer esto porque te va a funcionar, ¿no? Sino realmente tener estas parcelas demostrativas que la gente vea, y está siendo súper interesante porque una vez que las personas, que los agricultores empiezan a ver los cambios, empiezan a ver que cuando hacen un tema de rotación de cultivo, el siguiente cultivo sale mejor, empiezan a ver que cuando no trabajan tan duro la tierra, sale mejor. Entonces creo que ese es un punto súper interesante de cómo ellos vivir de primera mano que hacer este tipo de prácticas va a mejorar, ¿no? Y en otros lugares ven cómo cuando ellos implementan riego por goteo, no solamente, obviamente estamos ahorrando muchísima agua cuando hacen esto, pero aparte ven que los cultivos siguientes son mejores, ¿no? Entonces, creo que eso es clave en lo que estamos trabajando, en cómo trabajar con gente en campo, o sea, definitivamente lo que no se ve en este mundo creo que no, la gente no es tan fácil de creer, entonces parcelas demostrativos, rotación de cultivo, agricultura regenerativa, trabajar en todo el tema de sistema de riego, como les mencionaba, el tema de la agricultura es donde más agua gastamos en México y en la mayoría de los países, entonces capacitaciones. Es ahí donde estamos trabajando de la mano, y ahí contarles una experiencia chiquita de la penúltima visita que hice a Hidalgo. Los que conocen ahí a Pan Hidalgo, hay una época que es muy, muy seca, entonces cuando tú ves todo es café, ¿no? O sea, no hay nada. Y ahí estamos trabajando en un piloto específicamente, y cuando tú ves ese pedacito del piloto en el que estamos haciendo este tema de rotación de cultivos, ves la gran diferencia de cómo pueden hacer. Incluso hablando con el agricultor que estaba ahí, me decía, nunca me imaginé que en una época y temporada seca yo podría tener algo. Y ahí nos regaló, no sé si en México se dice un rabanito, pero bueno, nos regaló ahí una verdura que tenía. Les digo, era como, no sé, de 20 centímetros. Y decía, nunca me imaginé que yo al tener este tema y poder rotar y hacer cosas distintas, el día de mañana puedo tener algo que también me genere un ingreso, ¿no? Entonces, creo que iría a ese punto y en cómo estar con ellos en campo y hacer demostraciones, incluso también con el tema de fertilizantes, de lo que usan, y ayudarlos también. A veces hay gente que no tiene los accesos, que no tiene el conocimiento, que no tiene el dinero. Cómo los ayudamos a ver que pueden sacar préstamos, que pueden invertir, e incluso, como les decía, con la naturaleza uno nunca se sabe, que el tener un seguro que por más que te cueste un poco más este año, el próximo año te puede salvar literalmente toda la economía tuya y de tu familia. Entonces, creo que eso es, digamos, en lo que nos estamos enfocando y estamos viendo muy buenos resultados. Buenísimo, Soki, muchísimas gracias. No sé obviamente si antes de pasar a cierres y reflexiones finales, César, nos quisieras compartir algo en torno a lo que están vislumbrando también desde el sector de agricultura ustedes, que tienen digamos, un trabajo impresionante detrás y hacia adelante, después de lo cual pasaríamos ya a reflexiones de cierre. Digo, para no dar más vueltas, creo que en el tema del sector agrícola, como te comentaba, vamos a seguir trabajando tanto en el tema de agricultura regenerativa, el tema de gestión hídrica responsable de la cadena de suministro, y eventualmente deberíamos de llegar al tema de cambio climático, ¿no? Creo que también es uno de los temas importantes, pues muchas de las emisiones también se encuentran en esta parte, y se está trabajando en una estrategia que en los próximos años se puede compartir, y que pues también busca reconocer y ser parte de estos Science-Based Targets para el compromiso de reducción de gases de efecto invernadero a 2030. Entonces, creo que eso cierra el tema bien de aire, agua y suelo. Hay que ir dando pasos poco a poco, pero estamos muy, muy comprometidos en estos temas.
Pero efectivamente es súper importante, ¿no? O sea, la implementación de actividades de agricultura regenerativa reduce, hemos visto, de hecho, en pilotos junto con ustedes, o sea, que reduce emisiones hasta en un 50% del proceso de producción de un insumo agrícola, sobre todo si estamos hablando de temporal, bueno, depende de cantidades de fertilizante, todo eso que se han logrado reducir bastante. Se ha logrado producir fertilizante de manera local, que es biofertilizante y que justamente ataca una de las principales fuentes de emisiones de óxidos nitrosos en ese caso, y al mismo tiempo la agricultura regenerativa logra fijar carbono en el suelo. Entonces no es únicamente reducir emisiones, sino fijar carbono en el suelo que nos permita devolver vida a los suelos y usarles otra vez como grandes sumideros de carbono, que es lo que deberían de ser. Entonces, efectivamente, temas extremadamente apasionantes. César, volviendo contigo, si nos quieres compartir alguna reflexión final que te quedes de este panel. Sí, creo que, digo, primero, qué gusto, igual un honor compartir con grandes aliados como Soki, desde Modelo, contigo, Santiago, desde Toroto. Felicidades a todo tu equipo por organizar este gran conversatorio, que realmente ese es un conversatorio, y pues también a todos los que nos están escuchando, pues agradecerles el espacio. Ahora, y esta reflexión, y si me lo permites, es para nuestra audiencia. Creo que dos mensajes de cierre. Primero, que estemos conscientes y seguros que desde casa podemos hacer la diferencia, ¿no? Desde ahorrar agua, desde ser consciente incluso en el tipo de productos que yo escojo, incluso evaluar a las compañías que hoy me están suministrando esos productos es importante y cada vez se va a hacer más relevante. Y eso es lo que me llega a mi segunda petición, que es investiguen, pero investiguen datos de fuentes oficiales, y que sea una conversación en dos vías. En este sentido, digo, ahí nosotros desde la industria mexicana de Coca-Cola abiertos a tener este tipo de conversaciones. Por ahí nos pueden encontrar en Instagram como @somoscoca-cola, también nos pueden buscar en LinkedIn. Y lo que buscamos es este tipo de interacciones, que haya un reto, que pues a final de cuentas es lo que estamos buscando, que sigamos avanzando en este proceso de sustentabilidad. Y el otro, pues que también haya un diálogo, una apertura, pues para ver qué es lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, César, por tus reflexiones finales. Bueno, un placer tenerles aquí en el webinar. Soki, ¿tú nos puedes compartir, por favor, tus reflexiones finales de este conversatorio? ¿Algo que quieras dejarle a la audiencia? Súper, bueno, igual como César, agradecer y muy contenta de tener este espacio para poder conversar de estos temas tan interesantes. El primer mensaje que me gustaría dejarles es que todo está conectado, ¿no? Uno cree que está trabajando en agua, pero al mismo tiempo está trabajando en agricultura, al mismo tiempo está trabajando en acción climática. Entonces, creo que el primer mensaje para todos es como darse cuenta y tal vez ir un pasito más atrás, porque uno cree, yo soy el experto en agua, yo soy el experto en esto. Ir un pasito más atrás y ver como todo el cuadro completo, ¿no? Que todo está conectado. Ejemplo, nosotros el año pasado recuperamos 350 millones de botellas de vidrio, lo cual significa que es un ahorro de como 15,000 coches, la emisión de 15,000 coches en México. Entonces, ¿cómo darse cuenta que al final todo esto está conectado? Creo que ese es mi primer mensaje. Y mi segundo mensaje es trabajar en equipo. Este es un medio y este es un mundo, y Santi, lo decías muy bien al principio, es un momento en el que tenemos que actuar, y actuar significa conseguir, buscar aliados y trabajar en conjunto y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, mi mensaje ahí es, tenemos muchos proyectos en los que las empresas que quieran se pueden sumar. Entonces, búsquennos también, como mencionaba César, estamos ahí en LinkedIn, estamos en Instagram, en Grupo Modelo. Entonces, búsquennos, busquen a empresas aliadas, busquen a los gobiernos, busquen a las ONGs, trabajemos en conjunto. Mientras más gente esté enfocada, poniendo recurso, poniendo cabeza, poniendo esfuerzo, más grande van a ser los resultados. Entonces, creo que esos son mis dos mensajes. Y ahí agarrando un poquito lo de César, mi último mensaje: todos, absolutamente todos los que estamos aquí podemos hacer algo. Uno piensa, y lamentablemente en México el tema del reciclaje no está tan bueno, pero tú cuando sales a la calle y ves, hay unos señores ahí. Entonces, que tú recicles en tu casa, que tú limpies, que tú separes, le estás haciendo la vida más fácil a alguien más, porque estos residuos tienen un precio, tienen un valor, los recicladores lo compran,
Entonces, tú separando, tú ves cómo la gente empieza y va a los basureros y empieza a separar, empieza a reciclar. Entonces, acuérdense que por más chico que piensen que sea, cada uno puede aportar su granito de arena para que realmente tengamos un mundo mejor y podamos estar aquí no solamente los próximos 100, 200 y más años, depende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Soki, por estos comentarios, esta reflexión de cierre. Yo también me quedo con que todas las personas podemos tener un impacto regenerativo en nuestras vidas y en el planeta. Ahora es bien importante en esto poder ser alianza con todos los sectores de la sociedad, sector privado, obviamente sector público, obviamente sector académico, obviamente sector ONG. Y bueno, sí, sobre todo invitarles, reiterar la invitación de Soki. Ahí estamos, las 3 personas que estamos aquí, ahí estamos en LinkedIn, bastante fáciles de encontrar, bastante responsivos. Yo sé, los 3, cualquier idea de alianza, proyecto o plan, sueño que quieran aterrizar y que crean que podamos ayudar, felices, felices, felices. Voy a enviarles, antes de que se me vayan, por favor, una encuesta de satisfacción. Simplemente es decir, en un solo clic, si recomiendan o no recomiendan uno de estos webinars. Ha sido ya lanzada, simplemente para saber si podemos mejorar hacia adelante. César, Soki, muchísimas gracias por unirse con nosotros a esta sesión. Aprendí muchísimo, fue una plática muy enriquecedora. Espero que para la audiencia también lo haya sido. Les dejo continuar con las ocupadísimas agendas que creo que tenemos todos por acá en la chamba que tenemos, y me voy con muchísimo agradecimiento. Gracias, gracias. Muchas gracias, Santi, César, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Chao, que estén Gracias, bien. Santi, Soki. Abrazo.